¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar con la materia de tecnologías de información, tecnologías avanzadas de la información. La tecnología de información tiene que ver con herramientas de tipo hardware y software que nosotros podemos ocupar para hacer lo que necesitemos con la información. Es decir, almacenarla, crearla, enviarla, recibirla, lo que necesitemos realizar con la información. Y por ello es sumamente importante revisar lo que es el elemento principal de la tecnología de información. Este es la computadora. Si se fijan, pueden existir diferentes configuraciones de lo que es la computadora. Aquí en la pantalla tenemos diferentes marcas de equipos, diferentes modelos, diferentes sistemas operativos. En general podemos hablar de dos grandes divisiones de lo que es la computadora, lo que es la PC o la computadora personal, y también lo que es la Mac, ¿no? O la computadora de Apple. Cada uno tiene sus características y pues las vamos a analizar en el tiempo, aunque por ahora lo que nos corresponde es lo que es la cuestión del hardware. El hardware no es más que la parte física de una computadora, la que nosotros podemos palpar, la que podemos tocar de alguna forma. eh, es importante entender cómo funciona a grandes rasgos el hardware y el software de nuestras computadoras, ya que va a ser lo principal que vamos a utilizar para generar o para manipular tecnología de información. Obviamente eso también aplica para lo que son los teléfonos celulares o las tabletas. Es en sí, lo mismo, nada más con ciertas características que las diferencian. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la PC y los componentes que tiene, ¿no? Bien, entonces empezamos con la tarjeta madre o motherboard. La tarjeta madre es el circuito integrado, estamos hablando de microelectrónica principal de una computadora. En él se encuentran, pues, digamos, distribuidos todos los elementos que van a ser capaces de recibir todos los demás elementos de hardware. Es como si fuera el cuerpo de un ser humano que va a tener manos, que va a tener cabeza, que va a tener dedos, que va a tener todos los elementos que lo componen. Entonces, la tarjeta madre es donde reposan todos los demás componentes, como es la memoria, como es la conexión al disco duro, el microprocesador y las conexiones hacia los periféricos. Entonces, aquí hay una representación de una tarjeta madre en donde tenemos la conexión a la fuente de poder, de los slots de las memorias, la parte donde va el procesador y las conexiones externas, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Es un circuito integrado de una complejidad muy alta, y pues ahí es donde reposarían los demás componentes. Es sumamente importante la tarjeta madre, ya que sin ella no existirían lo demás, ¿no? Luego la fuente de poder es sumamente importante también porque es la que alimenta el circuito. Para que estos circuitos electrónicos que se basan en pulsaciones eléctricas funcionen, requiere de que exista un elemento que sea capaz de alimentarlo. Por eso se llama fuente de poder, porque alimenta de poder todos los circuitos que pasan, o la energía eléctrica que pasa por los circuitos de todos los elementos de hardware. eh, la fuente de poder no es más que un transformador. Ese transformador lo que hace es convertir las señales eléctricas que vienen de la corriente eléctrica, de la red eléctrica normal o natural de las instalaciones caseras o de oficinas o de donde sea, y la convierte pues digamos, a señales entendibles por lo que son los circuitos electrónicos, básicamente corriente alterna a corriente directa. Y bueno, esto es sumamente importante. Las computadoras de escritorio tienen su fuente de poder como esta, de esta manera. Vamos a decir que está por fuera de lo que es toda la circuitería. Y por ejemplo, en una computadora de tipo laptop que es portable, pues normalmente la fuente de poder está por fuera, que no es más que nuestro cargador, ¿no? ¿Para qué? Para que no estorbe dentro de lo que es todo la integración del equipo. Una laptop tiene todos los componentes sumamente juntos y amontonados, y es para que ocupe menos espacio. Después el procesador es, digamos, como el cerebro de la computadora.
es el que pudiera tener la capacidad a lo mejor de distinguir lo que es, los datos de la información, y es el que mueve todos los datos de un lado a otro. Entonces, ese es un componente sumamente primordial en una computadora. Cuando ustedes, deciden comprar una computadora, probablemente lo hagan por el precio, por el color, por el diseño, por la marca, y es atinado, pero sin embargo, es recomendable siempre considerar que lo principal que le va a dar un buen rendimiento a una computadora va a ser el procesador. Obviamente es un sistema, es una integración de elementos, todos abonan a que funcione correctamente ese sistema. Si una fuente de poder no es muy buena, pues entonces todo el sistema se va a ver afectado, ¿no? El rendimiento va a decrementar. En el caso del procesador, pues es algo sumamente importante. Si tu procesador no es muy bueno, es algo lento, pues entonces no importa si tienes mucha memoria o si tienes una tarjeta madre muy actual y una fuente de poder costosísima, ¿no? Es sumamente importante considerar el procesador. Hoy en día hay un duopolio en el diseño de procesadores de computadora que se manejan los Intel y los AMD, ¿no? Y es una competencia parejera en lo que es la distribución del mercado. De cada uno de los procesadores existen diferentes características, diferentes velocidades y también diferentes precios y costos, ¿no? Entonces, eh, los Intel funcionan por lo regular perfectamente bien. Son un poco más caros a veces que los AMD, pero pues ahí están buscando pelearse el mercado, ¿no? De los Intel tenemos los Celeron que son muy lentos y de ahí los Core i5, i7, i9 o los Ryzen de AMD, esos son bastante buenos, ¿no? Igual hay que considerarlo que el procesador es primordial para que una computadora funcione correctamente. Después la memoria no es más que un aliado para la computadora. Nosotros usamos memoria como seres humanos para recordar cosas y para poder utilizarlas en nuevas actividades y nuevos procedimientos. Es algo similar con la computadora. Utiliza la memoria para almacenar datos y esos datos los va a utilizar para realizar algún tipo de proceso, ¿no? A lo mejor a términos técnicos no nos interesa mucho saber para qué funcionan o por qué están ahí. Sin embargo, pues nosotros que estamos ya empezando a empaparnos con lo que es la tecnología de información, pues tenemos que tener una noción de para qué sirve. Y es, les digo, parecido a cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Eh, las memorias lo que hacen es, entre más capacidad tengas tú de recordar o de almacenar ciertos datos sensibles, pues mucho mejor vas a funcionar. Existen dos tipos de memorias, la RAM y la ROM. La memoria RAM, esta que está aquí, es útil para guardar programas, para almacenar datos y que los programas funcionen y corran perfectamente. Cuando tú abres un programa de Office, por ejemplo, en tu computadora, la primera vez que lo abres tarda un cierto tiempo en abrir, pero ya la segunda, la tercera vez abre rapidísimo. ¿Por qué? Porque esos datos ya se almacenaron en la memoria RAM de la computadora y están listos y disponibles para cuando sean ocupados. Entonces, eh, más o menos para eso funciona la memoria RAM. Obviamente guarda otros datos del sistema operativo y otros elementos importantes que van a servir para que la computadora funcione correctamente. Entre más memoria tengas, mejor. Obviamente va a estar limitado por la tarjeta madre. La tarjeta madre va a decir cuánta memoria puedes almacenar o puedes realmente utilizar. Em, Igual la memoria ROM, pues es otro tipo de memoria. La memoria RAM es de acceso aleatorio, la memoria ROM es de solo lectura. La memoria ROM, que tenemos aquí un chip de memoria ROM, eh, no es más que ciertos datos sensibles que no se requiere modificar, que simplemente tienen que estar ahí disponibles y si nosotros nos metiéramos con ellos y los pudiéramos borrar, pues causaríamos un conflicto con el equipo. Por lo tanto, se crearon esos chips para que nada más se escriban las instrucciones que se deben de escribir ahí y no los manipulemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario. Y bueno, están ahí distribuidos en diferentes partes de la tarjeta, ¿no? O de las tarjetas, inclusive esta memoria RAM también tiene algunos chips de memoria ROM.
Luego el disco duro o los discos de estado sólido, es el almacenamiento principal. ¿Para qué sirve el almacenamiento? El almacenamiento sirve para guardar información y utilizarla posteriormente, algo similar a la memoria, pero la memoria normalmente es como de acceso rápido. Y el disco duro es para que se quede almacenado el tiempo que sea necesario, así sean años o sean en la cantidad de tiempo que ustedes quieran o manden, pues el disco duro para eso está. Si nosotros estamos trabajando en algún tipo de archivo y ese nos lleva 2 o 3 horas y posteriormente no lo pudiéramos grabar, tendríamos que invertir otras 2 y 3 o 3 horas en volver a hacer lo mismo, lo cual es absurdo. La computadora no fue creada o no fue diseñada para eso, fue diseñada más bien para facilitarnos la existencia. Y algo sumamente importante es el almacenamiento. O sea, necesitamos algún espacio en donde poder guardar nuestra información para que no perdamos esa cantidad de horas invertidas en cierto archivo, en cierta actividad, ¿no? Bueno, el disco duro que tenemos aquí es un disco duro mecánico, que está aquí a la izquierda. El disco duro mecánico se compone de ciertos elementos físicos que se mueven, o sea, por eso se llama disco duro, porque realmente tiene una serie de discos que están girando a ciertas velocidades y tiene un cabezal de lectura que lee los datos que vienen ahí escritos y también que puede escribir los datos ahí. Algo similar a las consolas de música antiguas, ¿no? Donde se manejaban los discos de acetato, giraban a ciertas revoluciones y había un cabezal de lectura que leía la información y la transformaba a ondas sonoras y podíamos escuchar la música, ¿no? Algo muy similar. Los discos duros tienen un alto nivel de integración, están al vacío, porque no puede entrar ninguna partícula ahí de aire porque detonaría en descomponer el sistema, ¿no? Está girando, hace ruido, requiere cierta cantidad de energía. Los hay lentos y rápidos, pero bueno, es una tecnología que pues ya es añeja. Ahora ha cambiado y ya tenemos los SSD o los unidades de estado sólido, porque realmente ya no son discos, aunque sí se les puede ubicar como discos duros, pero realmente no lo son. Estas unidades de estado sólido son una especie de memorias, como si fueran las memorias USB o las memorias externas, pero de gran capacidad. Entonces podemos tener la misma capacidad en discos duros como en unidades de estado sólido. La ventaja de las unidades de estado sólido es que son más pequeñas, es que no hacen ruido porque no tienen ningún tipo de disco adentro, solamente son chips o circuitos electrónicos. Son mucho más veloces, 10 veces más veloces que un disco duro. Son mucho más fiables, duran mucho más tiempo. Y eso que los discos duros están hechos como para soportar la guerra. Entonces, bueno, obviamente también son más costosos los discos de estado o las unidades de estado sólido, pero sin embargo dan un mayor rendimiento para un equipo. Entonces es cuestión de considerar, cada vez estas unidades son más comunes y son más baratas. Es lo mismo que pasa con la tecnología, se vuelve cada vez más y más y más popular y eso abarata los costos porque pues obviamente hay más demanda. Ahí es donde se almacena toda nuestra información. Tarjetas de video, audio y red. Bien, son elementos periféricos, vamos a llamarlo. Bueno, no son periféricos. Periféricos es todo lo que rodea a la computadora. Pero estas tarjetas más bien son de expansión. Quiere decir que nosotros podemos agruparlas o acomodarlas ahí en la tarjeta madre para algún fin en particular. Empecemos con la tarjeta de video. Una tarjeta de video no es más que un otro circuito integrado que, sobre todo las más actuales y las que se utilizan para el gaming, tienen inclusive microprocesadores, particulares. Es decir, es como si fuera una especie de subcomputadora, y lo que va a realizar esta tarjeta es trabajar todos los cálculos de video. Cuando una computadora trabaja, normalmente lo que hace el procesador es manejar datos, datos y datos y datos y hacer cálculos y cálculos y cálculos. Esos cálculos, pues, tienden a saturar el procesador e inclusive se llega a calentar, por eso tienen un método de refrigeración. Entonces es un arduo trabajo para el procesador. Em, y entonces, si nosotros le ayudamos con una tarjeta de video para las tareas de video que son sumamente demandantes, pues es mucho mejor. ¿Y a qué me refiero con las tareas de video?
Las tareas de video tienen que ver con imagen, tienen que ver con gráficos, tienen que ver con, a lo mejor, la recreación en tercera dimensión de un polígono, y que ese polígono tenga ciertas caras, y esas caras tengan colores, texturas, y que sean sensibles a las luces, a las sombras, a efectos de agua, a efectos de fuego, a efectos de partículas, de nubes y demás, ¿no? Todos esos cálculos, sobre todo hechos en tiempo real, demandan mucho procesamiento. Por lo tanto, pues, para eso se crearon las tarjetas de video y por eso son muy útiles para los videojuegos o para el software especializado en video, por ejemplo, los de diseño en tercera dimensión. Igual, si tú no tienes una tarjeta de video, pues, de expansión, pues, normalmente las tarjetas, de hecho, siempre las tarjetas, por lo menos ahora, las tarjetas madre tienen su tarjeta de video y su tarjeta de sonido integrada. O sea, para las tareas básicas funciona, pero si tú quieres un poco más, pues, aquí está la opción, ¿no? Una tarjeta de audio también, o sea, las tarjetas madres ya traen su tarjeta de audio por defecto, pero si tú eres un profesional de la música o te gusta tener, un teatro en casa o tocas algún instrumento, pues entonces para poder, hacerlo de manera correcta, la digitalización de esta información y la conversión a ondas sonoras, pues lo mejor es una tarjeta de expansión de audio. Eh, Son tarjetas que pueden ser, algunos modelos económicos, otros sumamente costosos, igual que las tarjetas de video, ¿no? Hay de diferentes características, de diferentes memorias, de diferentes capacidades de procesamiento y por lo tanto también de diferentes costos. Entonces, tarjetas de audio, por ejemplo, podemos encontrar de 800 pesos, de 1000, de 2000, de 5000 pesos o más. Tarjetas de video podemos encontrar algunas, pues algo viejitas, a lo mejor en 400, 500, 800, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, 20000, 30,000 pesos, una sola tarjeta de video, depende de las características que tenga, ¿no? Y bueno, por último, una tarjeta de red. La tarjeta de red no es más que un elemento que utilizamos nosotros para las comunicaciones. En este caso es una tarjeta de red inalámbrica. Existen también las tarjetas de red alámbricas que sirven para las comunicaciones en red utilizando cable y las inalámbricas utilizando el medio, que en este caso son ondas, pues no visibles. Que viajan a través del aire, ¿no? Y pues las tarjetas son las que hacen las conversiones para que se pueda convertir la información de análoga a digital y viceversa, y que pues puedan llegarse a dar las comunicaciones. En una computadora tipo laptop, probablemente, bueno, nunca la van a ver, una tarjeta de red no va a ser de este tipo, no va a tener una antena así, pero sí va a ser un circuito integrado que va a estar ahí presente y va a ser necesario, ¿no? Y va a emitir las señales necesarias y también va a ser capaz de recibirlas.